Good morning. Buenos días. Buenos días. Happy Mother's Day Feliz Día de las Madres. to all of you, all the ladies. Mexican todas. ladies too. A todas ustedes. No importa el color, la piel, el idioma. Is that in Mexico we celebrate Mom's Day the 10th. Y aquí en nuestra nación celebramos el Día de las It Madres el doesn't día matter 10. the day is, it can be a Monday, a Tuesday, a Wednesday, but it's the 10th of May. Y no importa el día, lunes, martes, miércoles, es la But- fecha del 10 de mayo. How about if we celebrate from today till Tuesday? ¿Les gustó eso? ¿Qué tal si celebramos desde ahorita hasta el martes? You like that idea? ¿Les gusta esa idea? Muy bien. Dios les bendiga. God bless you guys. Yeah. Some good lunch today, maybe a good breakfast tomorrow, and then Tuesday a big, huge present. Una buena comida, un buen desayuno, un regalo, una bolsa de Soriana, algo chido. Just throwing out there some good ideas for you guys. Algunas ideas nada más para algunos de Just in ustedes. case you didn't have any ideas. Y no, se ve que les faltan ideas, entonces. And some of them are pretty serious, Michelle. They're like, Algunos de ustedes también callados, bien serios, así como. I mean, it can be a flower. I mean, that you just have to throw the house out of the window. That's how we say it. No te Throw the preocupes, puede ser una flor, no necesitas aventar la casa por la ventana. Yeah, that's the saying in Mexico. Throw the house out of the window. It means spend a lot of money in a party or celebrating something. But the moms, they like that idea as well, huh? Y le estaba explicando a mi esposa esta frase en español, traducida al inglés de no que eches la casa por la ventana, pero yo creo que es buena idea aventarla toda la casa por la ventana, el Yeah. comedor, la mesa, el refrigerador, Yeah, throw everything from the window. todo a través de la ventana. That means you spend a lot of money on a quinceañera or on a wedding. Es lo que or a pasa en las birthday. quinceañeras, en las bodas. This is some cultural background for you guys. Es un poquito de la tradición, la cultura aquí, de la raza que necesita Cristo mexicana. I'm just getting a little bit organized here. Aquí me estoy organizando con todo All right, we're ready. la cosa que traigo. 1 Kings 17:13. We're going to start reading there. Vamos a leer este pasaje en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. This is the story of the Sarepta widow. Do you remember that story? Are you familiar with Esta es that? la historia de la viuda de Sarepta. And so this is Elijah. You know, there's Elijah and Elisha, right? Y aquí vemos a Eliseo porque pues en inglés suena casi igual, Eliseo y Elías. So anyways, this is the verse. The 13 says, "And Elijah said to her, 'Do not fear. Go and do as you have said. But first, make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son.'" Y dice así, Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. But first, make something for me. Pero primero haz algo para mí. Just to give you a little bit of context, the next verse, Y para darte un poquito de trasfondo de lo que está sucediendo, un versículo antes. yeah, the before, she was saying, "I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare for myself and my son, that we may eat and then die." Y lo que ella le estaba diciendo a Elías en ese momento, mira, yo tengo una pequeña porción de harina y de aceite, entonces con esto voy a preparar algo para mi hijo y para mí, y después de esto morir. So she barely had anything. She was in poverty, and how dare this prophet comes and says, "Do something for me first." Y ella estaba en un momento de escasez. ¿Y cómo era posible entender esto? Que el profeta le estaba pidiendo a ella,
ve primero, prepárame a mí y después para ti y para tu hijo. I was reading this and I was just like, how dare he? Y yo estaba pensando cuando leía eso, ¿cómo es de que ese hombre se estaba atreviendo a pedir esto? Where's his compassion? Where's his empathy? Why? ¿Dónde está esa compasión? ¿Dónde está ese ayudar, ese servicio? ¿Qué sucedía? So we're going to pray and then we're going to let God speak to us in this situation. Amen? Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a través de esta historia a nuestras vidas. Amén. Thank you, God, for each person here. Señor, gracias por cada persona aquí. Thank you, God, for your word, Gracias, Señor, por tu palabra, for your mercy, por tu your misericordia, grace. por tu gracia. And I know that you have a word for each person here. Y yo sé, Señor, que tú tienes palabra para cada persona aquí. Yeah, I pray that you may speak to us this morning Y te pido que tú hables a nuestras vidas esta mañana through this story. a través de esta historia. I pray that it may be your words, not mine. Señor, que sean tus palabras y no mis palabras. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. This reminds me of one time. Esto me hace recordar acerca de una situación en mi vida. Well, first I have to let you know, we are married. We're husband and wife. Just Y so you para know. los que ustedes no saben, ella y yo somos esposo y esposa. Because I'm going to tell a story and this is going to be interesting. He's going to translate me and so just so you know. Y es un poco interesante, pero quiero que ustedes sepan de mis propios labios de esta historia. And we love each other, right? We love each other, right? Y nos amamos, sí, nos amamos. Yes, we do. Anyways, well, he's got a motorcycle. He's got a motorcycle. Yo tengo una motocicleta And he got it from Guadalajara and had to take it over there for maintenance to certain KM and do the maintenance. y yo tenía que llevar esta motocicleta para que le hicieran el mantenimiento en la ciudad de Guadalajara. But then he went all the way to Querétaro to find out something about our food truck. Y al mismo tiempo yo fui hasta Querétaro para conseguir y estar investigando acerca de un camión para preparar alimentos para las misiones aquí. So he was away on the bike for 2 or 3 days, more or less. Y yo salí más o menos como por 2 días, 2 o 3 días. So he came back a Wednesday evening. Y yo regreso un miércoles por la noche. We were here at church, and somebody prepared me a sushi cake that Y- night. Y estábamos aquí en la reunión y llega una hermana y me trajo un pastel de sushi. I love sushi, by the way. just so Me you know. encanta el sushi, nada más para que ustedes sepan. And that, I led worship, and after leading worship, I get really hungry. Y la verdad me tocó dirigir alabanza y después que estoy dirigiendo alabanza me da mucha hambre. And then she comes with a sushi cake. Y llega esta hermana y me trae este pastel de sushi. And so I ran home. I didn't want to share with anybody, honestly. Así que agarré el pastel y rápido quería huir para no compartirlo con nadie. So, and then he didn't come here. He arrived home. He arrived around 8 or 8:30, and he met us at home. Y yo no llegué a este lugar, llegué a nuestra casa. So we were home, my kids and we were there, and I just went right to the table, set the sushi cake, and I said, somebody gave me a sushi cake. It's delicious. Look at it. It's amazing. And he was already there. Y yo llego a la casa, me meto ahí a la cocina, pongo el pastel y empiezo yo a preguntarle de quién es ese pastel. Me lo regalaron, me dice. And then he asked me, who's that sushi cake from? And I'm like, oh, somebody, and then it's so good. I'm gonna eat it. I'm so hungry. Come, Abby, you would like some? Do you like some? Come eat it. And I would start eating, and then he just stood it. Entonces cuando yo le Like that. pregunté a ella acerca de ese pastel, ella se mete rapidito, se sienta, le dice, Abby, vente, vamos a comer, vamos a devorarnos este pastel. Y estoy ahí yo parado viéndolas comiendo. And then Samuel was like, Mom, you're not gonna say hi? You're not gonna hug him? Y ya Samuel ve toda esa escena, ese momento trágico y dice, ¿no le vas a dar un abrazo a papá? He just came back with a motorcycle. You're not gonna do anything?
Y le dijo, oye mamá, acaba de regresar mi papá de ese tiempo de Guadalajara a Querétaro, ya está aquí en casa. And I was already sitting down eating. Oh, yes, in a minute. Let me just finish. This is so good. Y mientras ella estaba comiendo, dijo, sí, 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 un momento, un momento. Y ella seguía comiendo, comiendo y comiendo. And then he said, just leave her. I know her. Y ya y yo le contesté a Samuel, no, no te preocupes, ya la conozco. Give her a minute. She'll be fine. Dale algo de espacio, deja que consuma el arroz, el azúcar, la glucosa. So tell your neighbor and say, me first. Tell them, me first. Dile a tu vecino, aprovecha ese momento y dile, no, yo primero. So that's how this story of Elijah asking for bread for himself first reminded me, me first. Y me recuerda la historia de este profeta que está diciendo a él, no, yo primero. But really what's happening here is that Elijah in that time represented the word of God. Y lo que vemos en esta escena con este diálogo del profeta y la viuda representa la voz de Dios para esos días. So here is saying that we must have God's voice as a priority. Y lo que él está estableciendo en esta historia a esta viuda en ese tiempo es de que la voz de Dios debe de ser prioridad. Our first thing should be God. La primera prioridad en nuestras vidas debe de ser Dios. Even in the midst of our need. Aún en medio de nuestra necesidad. Even in the midst of our lacking. Aún en medio de nuestra escasez. Even in the midst of our weakness. Aún en medio de nuestra debilidad. And then this is where it leads us to the first fruits principle. Y aquí es donde nos lleva a un primer fruto de esta actitud. It's a principle that we must bring to God our first fruits. Y ese es un principio donde tú y yo debemos de traer a Dios las primicias. Here's some background in the how do you say that? Deuteronomio. Deuteronomy. That one. Estamos tratando de descifrar cómo se pronuncia en inglés la palabra Deuteronomio. Okay, I'm gonna read it real fast. Vamos a leer en el capítulo 26. These are some instructions that God gave the people of God when they enter the promised land. Y esas son unas instrucciones que Dios estaba dándole al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. To the unknown. Y que eran cosas que tenían que ser llevadas a cabo. They were going into oh my goodness, what are we going to do? They were going into the unknown. Y vamos a un lugar que no conocemos y vamos con este principio, con esta dirección. And God gave them instructions. Y Dios los guió de tal manera dándoles That they instrucciones can live better. para que ellos pudieran tener una mejor That they vida, can overcome the challenges. para así poder enfrentar a los desafíos. And this is what's very interesting and very good for us to learn. Y es muy interesante y es algo muy bueno que tú y yo debemos de aprender. When you come into the land that the Lord your God is giving you for an inheritance, and you have taken possession of it and live in it, you shall take some of the first of all the fruit of the ground, which you harvest from your land, that the Lord your God is giving you. And you shall put it in a basket, and you shall go to the place that the Lord your God will choose to make his name to dwell there. And you shall go to the priest who is in office, at that time, and say to him, I declare today to the Lord your God that I have come into the land that the Lord swore to our fathers to give us. Then the priest shall take the basket from your hand and set it down before the altar of the Lord your God. Cuando hayas, y lo regreso un poquito, hija, gracias. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y le establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido hablar y le dirás al sacerdote que está oficiando,
hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. So anytime you go into the unknown, every time you have a challenge in front of you, you should take the first fruit of what you produce and bring it to God. Así que cada vez que tú entras en una situación desconocida, debe de haber una actitud de traer las primicias a Dios. This is wisdom. Esta es sabiduría. In Proverbs 3, En Proverbios capítulo 3 9 and 10, nos dice así en el versículo 9 y 10. this is the book of wisdom. Ese es el libro de la sabiduría en Proverbios. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Amén. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Jesus put it in a simple way. El Señor Jesucristo lo puso de una manera sencilla. In Matthew 6:33, Lo puso así en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33. but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things will be added to you. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. All these things meaning housing, all the simple, all the first need that we have, clothing, food. Así que este pasaje nos está hablando que todas esas cosas serán añadidas: vestido, techo, trabajo, comida en la mesa. But when we say give your first fruit, even when it's a challenge, Y cuando te animamos a que tú des tus primicias en medio de que es un desafío, when we say seek first the kingdom of God, when you have a lot going on in your life, cuando te decimos busca primeramente el reino de Dios, aun cuando estás abrumado con situaciones en tu vida, fear comes in this feeling. es muy fácil que el miedo te invada, nos invada, Saying you will not have enough. diciéndote no tendrás suficiente. You are not enough. Tú no eres suficiente. In whatever presentation that is, Y cualquier forma que esto sea, fear will always come whenever there's a challenge in front of you and you want to honor God with the first thing or seek God first. There will always be a feeling of I will not have enough. y siempre tendrás este desafío cuando Dios te esté pidiendo algo, cuando Dios te esté llevando a un lugar, siempre va a haber ese sentimiento de temor, de terror, que no vas a tener suficiente. When these feelings come, Así que cuando estos sentimientos, estas sensaciones vengan, you must remember debes de recordar esto, that God appointed you and assigned you with a purpose. de que tienes que recordar que Dios te ha asignado, te ha trazado, te ha diseñado con un propósito. Where did I come up with that? Y quiero decirte de dónde viene esto. We're going to continue with the story. Y vamos a continuar con la historia que leíamos al principio. And it's a few verses before with the widow Y hay unos versículos con esta viuda. that God says in verse 8, then the word of the Lord came to him. That means Elijah. Y dice, la palabra de Dios vino a Elías en ese momento. And he told him, arise and go to Sarepta, which belongs to Sidon, I don't know, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. Y le dijo, levántate, ve a este lugar de Sarepta, ve a este lugar de Sión. Hay una mujer a la cual yo he designado para tal propósito.
And that was interesting to me because it says, I have ordered. Y es muy interesante para mí porque dice la escritura, yo he ordenado. That means the widow should have known, right? Y significa que ella ya tenía una noción de lo que debería de hacer. If he said, I have ordered, then the order should have been taken from the widow to know that Elijah would come and ask for food and she would have been ready, right? Y lo que vemos aquí es de que si ella hubiese recordado que tenía su propósito, que cuando llegara el profeta ella estuviera dispuesta para llevar a cabo tal instrucción. But the word order here doesn't mean to give an order. Y la palabra aquí en esa traducción que dice ordenado no significa en sí una orden. It means to appoint, Significa una persona designada, commissioned, to give charge. una persona comisionada, una persona con una encomienda. And it's just reminded me of giving charge, this word, this concept. Así que estoy tratando de desmenuzar este concepto. Like a rifle. Who are here are hunters? ¿Cuántos Who has hunted? cazadores tenemos aquí que puedes tener Okay. un arma, un rifle, una pistola, un cañón, un tanque? Who would like to be a hunter? ¿O a quién le gustaría ser un cazador? So it's like a rifle, right? Sí, You have a entonces tienes tu rifle escopeta or any gun to hunt, and then you give charge. y esa escopeta la cargas para tal tarea. It's that click that you do to make it ready to shot, right? Entonces la cargas y estás listo para disparar. So you give charge to the gun so it can be ready to hunt. Entonces la cargas y estás listo para apuntar a cualquier animal. So God already appointed the widow to feed Elijah. Así que el Señor ya le había dado esta encomienda a esta viuda para alimentar al profeta. He had already given her charge. of Ya it. tenía esta tarea asignada con anterioridad, Even though she had nothing. aun cuando a sus ojos no tenía nada. Listen to this. She didn't have anything. Escuchen eso, no tenía ella nada. She only had a little bit of flour and oil. Tenía solamente una pequeña porción de harina y de aceite. In her mind and logic, she was going to die. En su mente y en su lógica, ella decía, yo voy a morir. So remember, every time you don't feel enough, Y recuerda eso, cada vez que tú te sientas insuficiente, every time you have that fear that you won't have enough, cada tiempo, cada momento que tú sientes que no tienes aquello suficiente, remember that God has appointed you for a specific purpose. recuerda que Dios te ha asignado con una encomienda, con un He has propósito. already given you charge. Él ya te ha recargado para que estés listo, lista. So it's not about your logic. No trata de tu lógica. It's not about what you see, No trata de lo que tú ves, because it will not make sense. porque no tendrá sentido. It is about what He already said. Es en base a lo que Él ya ha dicho. And just listen to this. It is not about Escucha eso, no trata de... what the Bible literally says. It's not about what the Bible literally says. Hay cosas que la escritura dice y no trata literal de lo que está diciendo. It's what you hear from Him to do. Es lo que el Señor te está revelando para que tú hagas. Because Elijah heard God's voice. Porque Elías había escuchado la voz de Dios And He told him, go to Y- Sarepta. y Dios le dijo, ve a Sarepta. There's a lady there that's going to feed you. Hay una viuda allí y ella te va a alimentar. And he obeyed. Y él obedeció. And there was a miracle there. Y sucedió un milagro por tal obediencia. That's why we need to prioritize God's voice. Es por eso que tú y yo tenemos que tener como prioridad escuchar la voz de Dios. Amén. We need to prioritize coming to church.
Es necesario que tú y yo hagamos una prioridad venir a reunirnos como iglesia. to, Amén. to learn how to listen to God's voice, Para así también aprender a escuchar la voz de Dios. to practice to be sensitive to God's voice. Para practicar y que tú y yo seamos sensibles a lo que Dios habla. Because nowadays that's what's gonna save our butts. Porque yo creo que esto va a rescatar nuestro trasero. Bottom line, listen to God's voice because that's gonna save your butt. Eso es la realidad. Si tú no escuchas la voz de Dios, vas a perder tu rumbo. Because there's confusion going on in the world. Porque en nuestro entorno hay tanta confusión. And the enemy is going to use the Bible. Y el enemigo va a usar la escritura. And he knows the Bible very well. Y él sabe la escritura muy bien. Because he used to be an angel. Porque él solía ser un ángel. So what's going to save your butt is listen to his voice. Así que para que tú y yo estemos salvos de caer, es necesario estar bien sintonizados con la voz de Dios. So how do we go from I am not enough to I will give you my first and all? ¿Cómo podemos ir de esta actitud de no tengo suficiente a ir a esta actitud de decir tengo algo por dar? It's the principle of honoring. Aquí hay un principio de la honra. In 1 Kings 17:15 it says, Aquí nos dice en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 15. so she went and did everything in accordance with the word of Elijah. Así que ella fue e hizo todo en base a la instrucción que le dio Elías. She went. Ella fue, Even though in my mind, I'm going to die. aun cuando ella decía en su mente voy a morir, It's going to rain out. va a escasearse. This doesn't add up. Eso no tiene This sentido. doesn't make sense. No tiene lógica. She did it Ella en medio de eso lo hizo according to every word. en base a cada palabra que habló el profeta. And in the same story in 2 Kings Y podemos ver la misma historia en Segunda de Reyes with another widow, con otra viuda, now with Elijah. ahora con Eliseo. He came and this widow said, I have nothing. Y fue con esta viuda y esta viuda le dijo, no tengo nada, I owe a lot. estoy endeudada, I don't know what to do. no sé qué hacer. And Elisha said, Y le dijo esto Eliseo a ella, what do you have at home? ¿qué es lo que tú tienes en casa? What do you have at home? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? And see, sometimes we believe that we cry out to God and that He's going to open the heaven and just on a cloud, whatever we need is going to land gracefully over into our hand. Y muchas veces tenemos esta idea que cuando clamamos a Dios, Él va a responder en ese momento, va a descender con las cosas que necesitamos en una nube y van a caer frente a nuestros pies. Or all of a sudden, a bunch of money under our bed is going to appear. O de repente un montón de dinero va a aparecer debajo del colchón. But Elijah is saying here, what do you have at home? Pero le estaba diciendo el profeta Eliseo a esa mujer, ¿qué es lo que tienes en casa? When we expect a miracle from God, Cuando tú y yo tenemos esa expectativa de milagros de parte de Dios, we have to get rid of the spirit of underestimating. tú y yo tenemos que deshacernos de un espíritu de menosprecio, For ourselves, del menosprecio hacia a honrar a otros. to the underestimate what we have in us or around us. Así que es un desafío donde tú y yo tenemos que sacudirnos de lo que nos hace falta. And then it says that this widow, Elijah told him, go and get
vessels. And she did it. Y ella lo hizo. She went and got the vessels, Ella fue a conseguir vasijas and it says that the oil kept running. y dice en la escritura que ella vertía y It kept vertía aceite It kept running. y no se escaseaba. So this is what Jesus did. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Just so you and I learn how to honor. Y es de la manera que tú y yo podemos aprender este principio de honrar. How do we go from underestimating us and underestimating what God has already given us? De ir de un lugar donde nos encontramos que estamos bajo un momento de menosprecio a un momento distinto. This says in John 17:4. Y nos dice eso en Juan capítulo 17:4. It says, this is Jesus talking to the Father. Ese es el Señor Jesús hablando a su Padre. I glorified you, Christ, whom you have sent. Yo te he glorificado en la tierra I glorify you on earth, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. having accomplished the work that you had gave me to do. Así que he terminado aquello que tú me has encomendado. The word glorified, La palabra glorificar it almost sounds like, God, Jesus, you want fame or what? suena como Jesús, ¿te refieres a obtener más fama? But this is not about fame. Pero eso no es acerca de fama. The word glorified La palabra glorificar means significa esto. to ascribe weight to something, recognizing, acknowledging, and meeting its real substance, value. Es el hecho de reconocer que existe peso, reconocer que existe esto sobre alguna cosa o sobre alguien. Jesus acknowledged the real value of going to the cross. El Señor Jesús estaba reconociendo la realidad de esto, de honrar a su Padre en obediencia, ahora lo iba a hacer en la cruz, So that we can all have life. para que tú y yo podamos tener vida. So not everything that waits on us has to be a priority. No todo aquello que tiene peso sobre nosotros debe de jalar nuestra priorización. Because not everything that weights down on us has a real value. Porque no todo aquello que nos está sobre nosotros tiene un valor real. Just that happened to me. Es como me sucedió a mí. I was really hungry Yo tenía tanta hambre and that was really heavy on me. y estaba siendo muy egoísta conmigo misma. But the real substance, Pero la realidad, el valor real, the real value el valor real is my relationship with my husband. era mi relación con mi esposo. And I gave a wrong priority. Y estaba yendo de una manera equívoca en mi prioridad. See the difference? ¿Ven la diferencia? And how we realize that difference. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir estas diferencias? Practicing being sensitive to the Word of God. Es necesario que tú y yo seamos sensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Not be consumed with what's just in front of you. on No your es el sight. hecho de estar consumidos de aquello que está frente a nuestros ojos, But just take the time and practice to listen to God's voice. pero toma el tiempo para que practiques el escuchar la voz de Dios. It is time for us to acknowledge God first Es tiempo que tú y yo reconozcamos a Dios como número uno and not lean in our own understanding. y no descansar en nuestro propio entendimiento, Because there always will be enough. porque siempre habrá suficiente. Amén. In the same story, the following verse, after she did everything that she was supposed to do, Y nos dice en los versos siguientes, después de que ella llevó a cabo esta instrucción, it says, the jar of flour
was not empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Y el recipiente donde estaba la harina no escaseó en base a la palabra que fue dicha por el profeta. And the word was this. Y la palabra era esta. This was the promise to her. Esta era la promesa hacia esta viuda. Even though she didn't see, Aun cuando ella no veía, even though her reality was a mess. aun cuando su realidad era un caos. It says, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends the rain upon the earth. Y él dijo esto, hasta el día que llueva, ese será el día donde la harina y el aceite cesarán. And also, the other widow, it was the same. Y vemos lo mismo que sucede con la otra viuda en Segunda de Reyes. It kept flowing and flowing and flowing. Simplemente ella seguía vertiendo y vertiendo aceite sobre las vasijas. No se escaseó. Don't be scarce. Don't be the not few vessels. Por favor, cuando el Señor te dé una palabra de esta, no seas escaso en traer recipientes para que los llene. There always will be enough. Porque siempre habrá suficiente. Amén. So all of these jars here, water To- jars, Todos estos botes, cubetas, vasijas, is so that you can remember. es de que tú puedas llevarte esto y recordarlo. Whenever you have a challenge in front of you, Recuerda, tú tienes un desafío frente a ti. there will always be enough. Siempre habrá suficiente. You are enough because Christ is in you. Tú eres suficiente porque Cristo vive en ti. Whatever has been dead in you, Cualquier cosa que ha perdido la vida en tu ser, do whatever the Lord says. por favor, lleva a cabo cualquier instrucción que el Señor te dé. There will always be enough. Siempre habrá There will always suficiente. be enough. Siempre habrá suficiente. You are enough Tú eres suficiente. because your value was set on the cross. Porque tu valor fue estimado en la cruz del Calvario. So please stop underestimating you. Por favor, deja de menospreciarte. Because if you underestimate you, Porque si tú te menosprecias, you will hurt the people around you. tú vas a menospreciar a la gente a tu alrededor. So start believing that you have a value and a worth. Por favor, ten esto en tu corazón. Empieza a creerle a Dios que Él te ha dado suficiente. You are enough. Tú eres suficiente. There always be enough. Siempre habrá suficiente. Can you stand on your feet with ¿Puedes us? ponerte de pie, por favor? Can you close your eyes? Cierra tus ojos, por favor. I want to make this invitation for any of you that Y quiero extender esta invitación para cualquier persona would like to receive Christ in their lives for the first time. Si hay alguien en esta mañana que no ha entregado su vida a Cristo, esta mañana te quiero hacer esta invitación. That you may believe you have a worth by the cross. Para que tú puedas recordar el valor real que tú tienes en base a la cruz del Calvario. So everybody with their eyes closed, I want to give this invitation. Así, todos con los ojos cerrados, quiero extender esta invitación. If you would like to invite Jesus to your life, Nos gustaría que invites a Jesús a tu vida and make him the priority. y a hacerlo a Él tu prioridad. Make him the Lord and Savior of your life. De hacerlo a Él tu Señor y tu Salvador de tu vida. Can you raise your hand? ¿Puedes levantar tu mano si tú eres esta persona? Thank you. Gracias. So we're going to
repeat a short prayer together Vamos a orar esta oración juntos. to support the ones that are doing the prayer. Y quiero animarte que me apoyes, aun si tú ya lo has hecho antes. So let's repeat together. Repitamos juntos. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you for dying in the cross for me. gracias por morir en la cruz por mí. Forgive me for all my sins. Perdóname por todo mi pecado. Come be the Lord and Savior of my life. Ven, sé mi Señor y Salvador de mi vida. I want to make you the priority. Quiero que tú seas mi prioridad. I want to walk with you. Quiero caminar contigo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Just give me one minute. Un momento más.